Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí, ¿verdad? Es una bendición y le doy gracias a Dios por haberme permitido hoy, ¿verdad? Poder compartir con ustedes este hermoso tema que a mí, ¿verdad? Yo todavía estoy aprendiendo, pero me encanta. Y es escuchando a Dios en las Escrituras, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? La palabra, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Ya la semana pasada, o hace 2 semanas, ¿verdad? El Padre David, en la sesión anterior, nos estaba hablando sobre el tema de la oración personal diaria. Y nos decía que la oración personal diaria es parte esencial de nuestras vidas para seguir a Cristo. También nos decía que no podemos tener una relación con Dios si no es por medio de la oración. Pues ahora es la sesión número 2 o el tema número 2, ¿verdad? Escuchando a Dios en las Escrituras. La belleza de las Escrituras o de la Biblia es que es la palabra de Dios acerca de sí mismo. O sea, Dios en la Biblia viene y nos habla, es de Él mismo. Él viene hacia cada uno de nosotros a revelarse. Eso es lo que Él hace. La Biblia no es lo que alguien escribió acerca de Dios. No es una biografía. No la escribió una persona que dijo, bueno, yo conocí a Jesús, ¿verdad? Y aquí voy a poner lo que yo sé o lo que viví con Él. La palabra de Dios, ¿verdad? No es biografía, es Dios mismo, ¿verdad? Que viene a cada uno de nosotros. Y esa palabra que nunca pasa, ¿verdad? Y nunca pasará. Nos dice el catecismo de la iglesia, el numeral 104, nos dice: en la Sagrada Escritura, la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Eso es lo que dice el catecismo, ¿verdad? Que la Sagrada Escritura dice, la iglesia encuentra sin cesar en ella, ¿qué? Su alimento, ¿y qué más? Su fuerza. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y dice el catecismo, ¿verdad? Que nosotros ahí vamos a encontrar nuestro alimento y nuestra fuerza. Así es. Y en esos libros sagrados dice que el Padre está en el cielo, dice, y viene, ¿verdad? Amorosamente, ¿verdad? Al encuentro de sus hijos, cada uno de nosotros. Él viene y se revela a nosotros en su palabra. La palabra de Dios es poderosa y personal. Y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Él mismo en su palabra, ¿verdad? En Hebreos 4:12 nos dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Dice que la palabra, aquí mismo nos dice, ¿verdad? En su palabra que es poderosa, ¿verdad? Que es más, ¿qué decía? Que es más ¿qué? Que es viva y eficaz. O sea, su palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Capaz, ¿verdad? Que es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Si la palabra de Dios te quiere consolar, te va a consolar. O sea, eficaz es capaz de hacer
lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto. Eso es lo único que necesitamos, ¿verdad? La palabra de Dios también nos habla personalmente. Y en el momento que cada uno de nosotros estemos. Yo puedo leer un pasaje bíblico, ¿verdad? Y a mí me puede decir una cosa y Gerardo puede leerlo y a él le puede decir otra cosa. No nos dice lo mismo, pero nos dice lo que cada uno necesitamos en el momento preciso, en el momento que lo necesitamos. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Yo puedo leer un pasaje hoy y me dijo una cosa y puedo leerlo en un mes, lo mismo, y me dice otra cosa. O sea, no se repite. Es personal. Te dice lo que tú necesitas escuchar en esa situación que estás pasando, en ese momento de tu vida. Por eso es personal. También nosotros podemos escuchar a Cristo como las multitudes, ¿verdad? Así como nos dice su palabra en Lucas 5:1. En San Lucas 5:1 nos dice así. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Palabra de Dios. Estaba Jesús, ¿verdad? Jesús estaba ahí hablando. ¿Y qué hacía la gente? Se amontonaba. Había mucha gente, se amontonaba para escuchar la palabra de Dios. Había tanta necesidad, y espero que también hoy, ¿verdad? Hoy también tenemos necesidad, pero la gente, ¿verdad? Reconocía y iba y lo seguía, a lo mejor porque les convenía, ¿verdad? Y querían sentirse bien, o por lo que haya sido, pero dice la palabra de Dios que se amontonaban. O sea, ¿qué quiere decir? Que llegaba mucha gente, porque había algo de lo que hablaba Jesús que les llamaba la atención y que los hacía sentir bien. Entonces, nosotros también, ¿verdad? Podemos ser, ¿verdad? Es de esas personas. Acercarnos a escuchar esa palabra. La palabra de Dios es necesaria para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Es muy necesaria. Algunos ejemplos, ¿verdad? Podría yo darles. Luego ustedes pueden leer el ejemplo de San Agustín ahí en sus hojas que luego se les va a dar. Pero por ejemplo, yo quiero darle un ejemplo, ¿verdad? De cómo a mí me ha hablado la palabra de Dios. Ha sido tantas veces que yo cuando estaba preparando este tema, pues dije yo, ¿cuál es el que tú quieres, Señor, que yo, ¿verdad?, comparta en esta noche? Y ha sido uno muy importante en mi vida sobre el dinero, ¿verdad? Un día, no me acuerdo qué año, hará unos 6 años, ¿verdad? Estaba yo muy triste llorando. Me puse a llorar porque no podía hacer el pago de mi casa y todo, porque pues había antes dos entradas de dinero, ¿verdad? Y después de repente, pues ya nada más era yo la que tenía que salir con la casa. Y todos los biles y todo, y los muchachos, mis 2 hijos chicos. Entonces yo estaba desesperada, ¿verdad? Y yo estaba llorando. Y dije, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no estaba acostumbrada a pasar necesidades, ¿verdad? Tenía todo lo necesario y nunca me había tocado en mi vida pasar por la escasez. A menos de cuando estuve chica, ¿verdad? Sí, pero no me daba cuenta. Entonces, así que no me preocupaba, los preocupados eran mis papás, no yo. Y ahora yo estaba sola, ¿verdad? Yo decía que estaba sola con mis hijos y tenía yo que pagar todos esos biles de repente.
Y de repente algo me dijo, la palabra, yo tengo mi altar y tenía la palabra abierta, precisamente en esa página, donde, en Filipenses 4:12. Y me dijo así, dice, sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para esto y en todo momento a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, si San Pablo, ¿yo por qué estoy orando? ¿Verdad? Y me sequé las lágrimas. Dije, San Pablo, a quien yo admiro tanto y que quiero ser como San Pablo, ¿verdad? Un día. San Pablo les dice aquí, sé pasar privaciones, dice, y vivir en la abundancia. Y yo dije, sí es cierto, yo he vivido en la abundancia, ¿verdad? No de más, pero lo necesario. Dice, estoy entrenado para todo. Y ahí fue cuando dije, Señor, entréname. Entréname. Si a San Pablo no le faltó nada, aquí hago mía, ¿verdad? La promesa de que nada me va a faltar. En su palabra hay otra vez que dice, si los pajarillos, ¿verdad?, les da de comer, ¿por qué te preocupas? ¿Verdad? Y luego dice, estar satisfecho o hambriento en la abundancia o en la escasez. Y le dije, enséñame a vivir en la escasez también. Y luego más adelantito dice, en el Filipenses 4:13, el siguiente versículo dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y ahí fue donde agarré yo la fuerza que Dios me dio a través de su palabra. Dije, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que es Jesús, que es Dios. Y ahí me sequé las lágrimas y salí adelante. No por mí, sino por Dios, ¿verdad? Que ahí mismo me dijo, ¿por qué estás llorando? Si San Pablo vivió también pasó esos momentos. No te asustes, no tengas miedo. Y ¿verdad? Y todos, aquí estoy. Bueno, otra de las veces también muy reciente, algunos de ustedes saben que mi hermano, el único hermano, ¿verdad?, de 8 hermanos, 7 mujeres y un hombre, mi único hermano tiene esquizofrenia. Entonces últimamente ya no puede trabajar y estamos muy preocupados. Pero también el Señor un día, mi hermana, estábamos hablando porque lo habían internado en una clínica psiquiátrica y luego me dice mi hermana, pues estábamos todos muy preocupados. Entonces yo les digo a mis hermanas, vamos a dejar de hablar, de textearnos y vamos a hincarnos a orar. Y el Señor me regaló esta oración que dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Me recordó que tenemos que seguir orando. Y ahí mismo también pude compartir lo hermoso de la palabra, porque le tomé una foto y se la mandé a mis hermanas, ¿verdad? Sigamos orando. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque esa enfermedad es muy difícil de llevar como familia. Y también me dio otra, ¿verdad?, ese mismo día, que decía Proverbios 3:5, que dice, confía en el Señor con todo el corazón. Y es difícil en esos momentos cuando tú ves que tu hermano no se cura, que se va empeorando cada día. Es muy difícil. Entonces, pero dice el Señor aquí en su palabra, confía en el Señor con todo tu corazón. Y yo estoy confiando con todo mi corazón, aunque en veces, ¿verdad?, me falta la fe, y es lo que le pido. Fe para seguir adelante y consolar también a mis familiares y orar juntos por mi hermano. Esos son 2 ejemplos, ¿verdad?, de cuando me ha hablado el Señor. Pero uno muy hermoso, ¿verdad? En California yo tomé el curso Emmaús junto con algunos de mis hermanos aquí. Y me recuerdo que yo estaba acabando de nacer mi hijo Octavio, que iba a ajustar 18 años.
Ese tiempo hace que tomé el curso de Maús donde nos hablaban de la palabra, ¿verdad? Tuvimos ese encuentro de la palabra viva en nuestras vidas. Y ahí una de las dinámicas era en una noche, porque ahí nos quedamos a dormir, era dormir con la palabra, abrazada. Y lo leímos en alguna, que no me recuerdo ahorita cuál era la cita bíblica, donde abrazaron la palabra. Entonces, en las situaciones más difíciles de mi vida, lo he podido sobrepasar abrazada de la palabra. Hace 10 años que me separé de mi esposo, ¿verdad? Ahí es donde yo pude salir adelante. En los momentos más difíciles ha sido dormir con la palabra. Esa ha sido mi fuerza. Y algunos de ustedes lo he compartido anteriormente, ¿verdad? Que hay que dormir con la palabra, ¿verdad? Abrazados de la palabra, porque es Jesús palabra. Es Dios mismo. Y yo creo que a través, ¿verdad? Pues es el que me mantiene de pie. Jesús palabra. También he aprendido que la palabra de Dios toca nuestros corazones y nosotros le dejamos que lo haga. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios renueva. La palabra de Dios es alimento que nos nutre. La palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios convierte. Y la palabra de Dios sana. Sana. Y yo creo que en cada momento de mi vida, ¿verdad? El Señor ha venido a hacer todas estas cosas. A sanarme, a nutrirme, a fortalecerme, a darme vida. Y eso es lo que puede hacer la palabra de Dios también por cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Así es de que es importante que las escrituras, ¿verdad?, sean parte diaria de nuestra vida. Y eso también lo podemos experimentar en comunidad cuando vamos a misa. Los que ahorita asistimos a misa, nos hablaba, ¿verdad?, de los 72 personas, ¿verdad?, que escogió el Señor y los mandó de 2 en 2 a predicar, ¿verdad? Ahí también tenemos que estar siempre bien atentos, ¿verdad?, a lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros cuando asistimos a misa. Esa palabra, ¿verdad?, nos dice que la palabra de Dios proclamada en la liturgia, que es en la misa, dice que posee un poder especial sacramental de lograr dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, lo que proclama. La palabra de Dios proclamada en la misa es eficaz. Otra vez la palabra eficaz, capaz. Eso es. No solo nos dice de Dios y la voluntad de Dios para nosotros, al igual que nos ayuda, dice, a ponerla en práctica. A poner en práctica esa voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, tiene tanto poder que nos da el deseo de ponerla en práctica diariamente. Porque no es nomás sabérmela de memoria, sino vivirla. Y al vivirla, se nos tiene que notar, ¿verdad? Y también la palabra de Dios se puede ver, no nada más en comunidad, ¿verdad?, que es en la misa, y en el grupo de oración de Santa Ana también, a las 7 todos los viernes, ahí también vemos la palabra de Dios.
sino individualmente, diariamente. No sé si ustedes, ¿verdad? Pero al menos yo trato de escucharla, de escuchar el Evangelio diario. Ahora con la internet podemos todos ya con nuestro teléfono, ¿verdad? Poderla empezar a escuchar. Yo por las mañanas también me levanto, ¿verdad? Y en eso de que todavía no estoy bien despierta, ¿verdad? Yo me voy al YouTube y digo, ok, Evangelio de hoy. Y ahí me tienen diferentes, ¿verdad? Para poderla escuchar. Y mientras que me estoy arreglando, la escucho por primera vez, porque no la escucho una vez. Luego lo escucho de otro sacerdote. Y escucho lo que están, la explicación o la reflexión de cada persona es muy diferente. Pero luego, ya cuando, en veces en la mañana o en la noche, ¿verdad? La vuelvo a leer en mi Biblia y escribo, ahora sí yo la reflexiono y ahora sí ya paré de hacer lo que estoy haciendo. Pero ya la escuché por tercera vez o por cuarta vez en veces, porque en veces ya no se me quedan las cosas, ¿verdad? En mi mente. Pero así estoy todo el día, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de algunas maneras prácticas de empezar a leer las Escrituras diariamente. ¿Quién de ustedes tiene el deseo de leerla diariamente? A ver. Yo todavía también. Que no se me quiten. Así es. Bueno. Y una de las maneras es, primeramente, tenemos que tener una Biblia. Lógico, ¿verdad? Si vas a empezar a manejar, necesitas un carro, ¿verdad? A menos que vayas a manejar un bus o un tren o lo que sea. Pero bueno, necesitas tener una Biblia. ¿Quién de ustedes tiene una Biblia? Una Sagrada Biblia en su casa. Que no tiene, pues las venden, ¿verdad? Aquí también en Santa Ana las pueden encontrar. Eso es lo primero que necesitamos. Y muchas veces también depende, hay diferentes versiones. Y más que nada estamos usando la latinoamericana, ¿verdad? A veces la de Jerusalén, pero hay diferentes versiones y cambia un poquito las palabras, pero siempre pues es lo mismo, ¿verdad? Después está también la palabra entre nosotros, ¿verdad? Que es un apoyo para nosotros, es un librito, o también puedes entrar al internet y poner la palabra entre nosotros y ahí te da la reflexión del día, del Evangelio. ¿Ok? Esa es otra manera. Otra cosa que necesitamos hacer también, que puedes hacer, es leer la Biblia, ¿verdad? De 5 a 10 minutos al día, diariamente. También podemos, y cuando estamos leyendo, ¿verdad? La palabra de Dios, no es para aprendernos. Yo antes pensaba, ¿verdad? Yo, si me preguntan, yo no me sé ningún versículo en la mente así, del número y numeral y todo. Mi mente no mucho me ayuda en eso. Pero eso no es, creo, lo más importante. Lo más importante es saber que no es aprenderme la Biblia o saber lo que está diciendo, sino lo más importante es reconocer que cuando yo abro mi palabra, ¿verdad? Es Dios mismo, es Jesús mismo que viene y me habla. Y que no es cualquier libro. Esto no es cualquier libro. Yo por eso siempre ando abrazándola o besándola, porque no es cualquier libro. Es un libro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, es Dios mismo. ¿Verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Tener ese encuentro personal con Jesús en su palabra. De eso se trata, ¿verdad? También, ¿quién de ustedes ha escuchado de Lectio Divina? Algunos de nosotros ya hemos, gracias al Padre David, ya hemos vivido ese retiro para personas bien ocupadas como yo.
Yo lo viví en febrero 14 del 2016, me recuerdo, y todavía tengo mi librito donde yo me hago referencias para ayudarme a cada día mejorar más ese encuentro personal con Jesús a través de su palabra. Y la Lectio Divina dice que es una forma muy antigua, dice, y comprobada de oración con las Sagradas Escrituras. Esta lectura divina, porque Lectio Divina quiere decir lectura divina, permite que el Espíritu Santo le hable o nos hable a cada uno de nosotros personalmente. Qué hermoso es poder descubrir que Dios me habla personalmente a mí. O personalmente a ti, si tú te propones, ¿verdad? Eso es hermoso, no se puede explicar. Entonces, esta lectura divina, ¿verdad? Que los que lo leímos y los que no, ¿verdad? Los que lo hicimos, nos da un pasaje bíblico en el cual lo leemos, ¿verdad? Y luego hacemos paramos un poco y luego lo volvemos a leer y luego lo meditamos y luego nos ponemos un propósito para responder a esa palabra de Dios. Y luego hacemos oración con Jesús, dice, dentro de nuestro corazón, agradeciéndole, dándole gracias por lo que nos ha hablado en este encuentro, ¿verdad? Con Él. Así es de que es importante. También muchas veces cuando leemos un pasaje, es muy importante hacer preguntas, ¿verdad? Al Señor, dice, ¿qué me estás preguntando? ¿O qué me estás enseñando, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? O hay que preguntarle, que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ya empiezas tú a reflexionar y a dejar que el Señor te vaya hablando. Es el Espíritu Santo que viene y nos ayuda, ¿verdad?, a poder entender. Y muy importante darle gracias por haber venido, ¿verdad?, a platicar contigo por medio de su palabra. Y también el Padre David nos hablaba la semana pasada sobre un diario espiritual, ¿verdad? Bueno, yo compré cualquier libreta y ese es mi diario. No lo hago diariamente porque a veces que no escribo, ¿verdad? Porque no me he acostumbrado mucho a escribir. Pero siempre estoy tratando de hacer diariamente mi oración personal y escuchar el Evangelio y tener un diario. Porque es importante poder ver qué es lo que Dios, cómo Dios nos va hablando, cómo va cambiando nuestras vidas también, porque eso cambia nuestras vidas. Y yo aquí mucho de lo que estaba ya leyendo, ahora ya, ¿verdad?, reflexionando, digo, 2 años atrás, y veo todo lo que el Señor está haciendo en mi vida y sigue haciendo, porque empieza a comparar y ver cómo el Señor está trabajando. Bueno, pues eso es lo del tema, y solamente, ¿verdad? Quiero decirles otra cosa que he aprendido de lo que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tiene 7 imágenes. Y decíamos que la palabra es viva y ¿qué? Y eficaz, ¿verdad? La palabra de Dios también es lámpara y fuego. Porque nos dice en el Salmo, ¿verdad?, 109, versículo 105 nos dice, para mis pasos tu palabra es lámpara, una luz en mi sendero. Y eso yo lo tengo aquí también en inglés, ¿verdad? Para que no se me olvide, que la palabra de Dios es mi luz, la que me va guiando en el camino.
La palabra de Dios es espada. Decía en la palabra, ahorita en la palabra que leímos, que decía que es una espada como de doble filo, que penetra lo más profundo, ¿verdad? Esa espada muchas veces viene también muchas veces tenemos cosas oscuras ahí, ¿verdad? Que intentamos sacar o lo que fuera. Pero la palabra de Dios penetra en lo más íntimo de la persona. Tiene ese poder. También es martillo, ¿verdad? Martillo porque tenemos nuestro corazón en veces muy duro, que no, ¿verdad? Por toda la vida como nos va, nos endurece, nuestro corazón se endurece y la palabra de Dios viene y lo suaviza, o a veces hay que, con el martillo, ¿verdad? Quebrar ese corazón para hacerlo de carne y hueso, para que vuelva otra vez a vivir, a ser feliz. También la palabra de Dios es agua y lluvia. Muchas veces nos sentimos tan tristes, tan apagados, pero viene esa lluvia que la sentimos así a gusto, ¿verdad? O es esa agua, ¿verdad? Que tomamos para no tener más sed. La palabra de Dios es miel, más dulce que la miel. ¿Han probado la miel? La palabra de Dios es más dulce a nuestro paladar que la miel. La palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios es alimento. No para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma. Eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Que la palabra de Dios es eso. Todas esas cosas y mucho más. Yo voy a terminar este tema leyendo, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas 5:1 nos dice, cierto día, no, perdón, ese no es. Aquí lo tengo. Es en el Evangelio de San Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosas palabras, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que yo los invito a que comencemos, ¿verdad? Los que no hemos comenzado, los que ya estamos, sigamos enamorándonos más de Jesús palabra, ¿verdad? De Jesús palabra. Y vamos a ver maravillas en nuestras vidas. Y los que ya lo estamos viendo, vamos a seguir viendo más. ¿Verdad? Nunca el Señor nunca se va a cansar de seguir hablándonos, de seguir buscándonos, de seguir querer que lo conozcamos.